Un saludo traders y bienvenidos nuevamente a otra guía de supervivencia. Soy Mariano y hoy les traigo un video súper importante para nuestro análisis diario. Hoy vamos a hablar sobre el soporte y las resistencias. Estas zonas de soporte y resistencia son el núcleo del análisis técnico en el mundo del trading. Y cuando se dominan, se comprenden y se implementan correctamente, puede proporcionar una ventaja sustancial sobre aquellos traders que no lo comprenden o no lo saben cómo interpretar estas zonas tan importantes en el mercado. Vamos a cubrir exactamente qué son estas zonas de soporte y resistencia y cómo aplicarlos en nuestro gráfico. Y vamos a hablar sobre el comportamiento que tiene el mercado en estas zonas de precio. Además, analizaremos nuestro gráfico donde habitualmente operamos en vivo y lo haremos en tiempo real, sin ninguna planificación previa, para que puedan ver cómo funciona mientras operamos a diario. Antes de continuar, por favor hagan clic en el botón me gusta y obviamente no se olviden de suscribirse al canal. Eso me permite seguir publicando estos videos para ustedes. Sin más preámbulos, empezamos con el análisis de este tema tan importante que les puede ayudar para probar de forma exitosa las pruebas de fondeo Dare to Trade. Comenzamos. Cuando se trata de análisis técnico, existe una extraña tentación que se encuentra en los traders principiantes, sobre todo, donde sienten que necesitan ignorar los conceptos básicos del trading y mirar algo más complicado. Algo más complicado como, digamos, las zonas importantes del mercado, que son los soportes y resistencias. Pero esto podría ser un defecto fatal. El soporte y la resistencia han existido por bastante tiempo y lo seguirán haciendo, y en realidad es uno de mis estilos favoritos para operar. Espero que al final de este video entiendan el porqué. Para empezar vamos a responder qué es un soporte y una resistencia. Básicamente, los niveles de soporte son niveles de precio que identifican un área donde ha habido una demanda por parte de los inversores. La demanda quiere decir que la gente quiere comprar y cuando la gente quiere comprar, el precio va a subir. El soporte es un área donde nosotros esperamos que el precio suba por defecto. En cambio, la resistencia naturalmente va a ser todo lo contrario. Los niveles de precio de una resistencia son áreas en las que los inversores históricamente han buscado obtener ganancias o ir en corto, en lugar de abrir una nueva posición en largo. Podemos pensar en la resistencia como un área en que el mercado está interesado en vender. ¿Ok? Es básicamente entender y pensar que en una zona de soporte vamos a comprar e ir en largo y en una zona de resistencia vamos a vender e ir en una posición en corto. Ahora que sabemos qué es un soporte y qué es una resistencia, echemos un vistazo a este gráfico en el que tengo tres líneas dibujadas. Hay tres líneas horizontales en esta gráfica. Pueden llamarlas líneas de tendencia, pueden llamarlas líneas horizontales, el nombre que más les guste. No me importa en realidad para lo que les voy a explicar. Lo importante es que todas representan diferentes áreas de soporte, resistencia o obviamente pueden ser ambas. Un soporte que se convierte en resistencia o una resistencia que se convierte en soporte. Cuando miramos la primera línea, la línea de color naranja, en la parte superior, notamos que el precio realmente no alcanzó a esta parte del gráfico, ¿okay? Que se ve aquí. Al menos por lo que podemos ver hasta el momento. Cuando lo hizo, notamos que el precio lo golpeó como si fuera una pared. ¿Okay? El precio entró en esta área y tuvo dificultades para ir o para superar esta línea e ir más allá. Y no solo tuvo dificultades para ir más allá, sino que toda la presión que provoca la incapacidad para ir más allá condujo a una venta masiva de todo el mercado. Bien, tuvimos una fuerte caída por debajo de esa línea de color naranja, recuerden de la que estamos hablando. Cuando el precio no pudo superarlo, bien,
Por otra parte, volvimos a subir a este nivel que se encuentra aquí y sucedió lo mismo. Ahora ignoren la flecha esta que tenemos aquí, pero básicamente sucedió lo mismo. El precio se atascó por debajo de ese nivel, lo que llevó a una caída a partir de ese entonces. En última instancia, el precio regresó y continuó, digamos, resistiendo por debajo de ese nivel, hasta que finalmente rompió en esta posición de aquí, donde, digamos, lo trato como un punto de partida para seguir subiendo el precio a un nivel más alto. Este es un ejemplo de un área de resistencia que luego se convirtió en un área de soporte, ¿ok? Cuando miramos la línea azul que tenemos aquí debajo, tenemos otra historia similar en el mercado. Al principio, en el lado izquierdo del gráfico, notamos que encontramos mucha resistencia alrededor de esta ubicación. En 3 ocasiones distintas, el precio subió sobre esta área y luego cayó sustancialmente. Subió nuevamente y cayó sustancialmente, y por último subió una vez más y cayó sustancialmente. Esta es un área que crea una sobrecarga de resistencia, bien, una resistencia muy importante en el mercado, donde los compradores están teniendo dificultades para abrirse camino por encima de, digamos, del poder de los vendedores, o tienen la incapacidad de obtener suficientes compras para aumentar el precio más allá de este punto. ¿Se entiende? Esto continuó sucediendo varias veces, como observamos más adelante en el gráfico, hasta que finalmente se convirtió en un área de contención en el mercado, y en realidad también se trató como un área de soporte, como pueden observar. Fue bastante, digamos, descuidado durante un periodo de tiempo, pero actuó como un grado de soporte y luego se volvió más bien un soporte bien definido, como podemos ver en esta parte del gráfico y también aquí, donde tuvimos 3, digamos, hermosos rebotes en esta zona de precios, en esta área como soporte. Y recuerden, esta era una área que anteriormente era una resistencia. Bien, la conclusión clave es que un área de resistencia puede convertirse en un área de soporte. Y digamos que un área de soporte también obviamente puede convertirse en un área de resistencia. Bien, a menudo digamos que se intercambia, lo que se quiere hacer es como un intercambio de zonas para que podamos pensar en todas estas áreas como áreas de interés en el mercado. ¿Se entiende? Finalmente tenemos un área de color verde, una línea de color verde aquí abajo que funcionó como soporte anteriormente del lado izquierdo de nuestro gráfico, y esta es un área que finalmente tuvo una buena ruptura en el precio. Eso significa que el soporte se mantuvo hasta que dejó de hacerlo y el precio cae inevitablemente. El precio, al caer justo aquí, digamos que muchas veces cuando el precio rompe un área de resistencia o de soporte, la presión que se ejerce en esa zona permitió que el mercado se moviera más allá de ese nivel y se llevara, digamos, el mercado fuertemente en esa dirección. Bien, si estamos rompiendo el piso del mercado, el soporte del mercado, estamos rompiendo generalmente la fuerza de soporte que está teniendo el mercado, y generalmente podemos esperar un movimiento sustancial a la baja, mientras que si estamos rompiendo la resistencia, normalmente podemos esperar un movimiento sustancial al alza. Bien, vamos a responder esta pregunta que me parece muy importante y es básicamente ¿qué hace que las zonas de soporte y resistencia sean tan importantes? Básicamente las zonas de soporte y de resistencia son muy importantes porque indican rangos de tendencia a corto, mediano y largo plazo. Como podemos ver en nuestra tendencia anterior de la gráfica que estuvimos viendo, nos permitió notar áreas en las que el mercado quería crear zonas de compra y de venta. Nos permitió conocer esas zonas de soporte y nos permitió también conocer esas zonas de resistencia.
Si conocemos esas zonas de techo y de piso, como podemos llamarlas, nos da una muy buena idea de dónde deberíamos estar considerando, digamos, saber qué tan cerca estamos de de ese posible punto de rebote en cualquier dirección. ¿Se entiende? Si nos estamos acercando a esa zona de resistencia, puede que no sea una buena idea comprar en ese momento, porque puede que se acerque un cambio muy rápido de dirección inmediata del mercado. Lo mismo pasaría si queremos comprar cerca de la zona del soporte. Bien, si compramos cerca de la zona de soporte, es posible que no, digamos, no estemos del todo contentos con los resultados que podamos llegar a obtener en esa compra, ya que el mercado puede rebotar rápidamente hacia arriba, dejándonos, digamos, en una mala posición con respecto al precio de compra. Bien. Para comprender mejor lo que estuvimos hablando recién y comprender realmente qué es una zona de soporte y una zona de resistencia, debemos entender la terminología, así como algunas de las características que podemos ver al buscar o utilizar estas zonas importantes en el mercado, que son las zonas de soporte y de resistencia. Ahora, usando la misma gráfica que miramos anteriormente, donde teníamos nuestras tres líneas de color naranja, azul y verde, que se marcó, digamos, estas áreas de soporte y resistencia importantes en el mercado, tenemos las zonas de reset y breakthroughs, ¿ok? Una zona de reset va a hacer referencia a un punto donde el precio vuelve a probar un área que se acaba de probar anteriormente y se demostró que es un área importante de soporte o de resistencia. Bien, y luego continúa mostrando la misma acción, es decir, vuelve a repetir esos movimientos, vuelve a testear esa zona de soporte y resistencia por varias veces. Bien, un reset es simplemente una prueba que, digamos, está ocurriendo sucesivamente ese rebote en esa zona importante. De hecho, nos hemos encontrado, digamos, en un nivel sustancial o un nivel muy importante en el mercado. Como pueden ver aquí del lado izquierdo del gráfico, volvimos a probar este nivel de precios 3 veces. Bien, también debajo de eso, en la línea de color verde, se volvió a probar este nivel mientras nos alejábamos de esa zona. Y luego volvió a probar ese nivel anterior que dejó. Y se vuelve a alejar y vuelve a acercarse a esa zona. Luego de realizar estos movimientos sucesivamente, viene lo que se conoce como el breakthroughs. Un breakthroughs es literalmente cuando se rompe a través de esa área de soporte o de resistencia. No importa si se está rompiendo la resistencia o si se está rompiendo el soporte. Ambos se consideran lo que se denomina breakthroughs, ¿ok? Estamos rompiendo el área de contención en el mercado, que una vez más suele ir seguida de un alto grado de volumen que hace que el mercado normalmente empuje en dirección a la ruptura que se produce de esa zona. Hay indicadores o herramientas de dibujo que pueden ayudar a identificar o ampliar la comprensión acerca de estas zonas importantes de soporte y de resistencia. Una de estas herramientas se conoce como channel o canal en español. El canal son dos líneas de tendencias y esencialmente hacen lo mismo. Esta herramienta nos ayuda a trazar una línea recta con una línea idéntica y paralela a la anterior. Eso es lo que obtenemos con la herramienta de canal, ¿ok? La herramienta de dibujo de canales nos permitirá identificar áreas potenciales de soporte y de resistencia al mismo tiempo. Como vemos aquí dibujada en la gráfica, este canal alcista, que ya está dibujado, delimita una zona que inicialmente por este lado del mercado era soporte. Y mientras sigue evolucionando el precio y sigue subiendo, digamos que deja compartir ese soporte que anteriormente era para convertirse en una resistencia. Bien,
donde digamos el soporte se convierte en resistencia y la resistencia se convierte en soporte. Bien, notarán digamos que por qué un canal es valioso para ayudarnos a identificar esto, porque en la parte superior de este canal anteriormente teníamos ese soporte y luego cuando digamos que cuando cayó el precio por debajo de esa zona se convirtió en un área de resistencia como observamos aquí mismo. Bien, el área que se ve aquí abajo fue inicialmente un soporte y continuó manteniéndose como un soporte hasta que rompió esa zona y el mercado rebotó. Usando ese volumen adicional agregado se produce lo que mencionamos anteriormente como el breakthrough, ¿okay? El rompimiento de esa zona, como acabamos de aprender que se mencionó anterior. Y el precio empuja hacia abajo y rompe la tendencia alcista que se está formando en este canal. Lo bueno de prestar atención a estas cosas, digamos, como los canales, como esta herramienta de dibujo, es que nos permite tener una idea clara de lo que está haciendo el propio mercado. Bien, si el mercado se mantiene dentro del canal, entonces sabemos que probablemente el mercado va a continuar dentro de esa tendencia alcista. Pero si el mercado se está moviendo fuera de ese canal, de esa herramienta de dibujo, entonces sabemos que digamos que algo va a suceder o está sucediendo en el mercado y que el mercado está intentando digamos hacer algo diferente de lo que venía respetando, ¿okay? Nos da un momento muy claro cuando tenemos esta ruptura de esta zona del canal alcista, donde digamos, o de cualquier canal, ¿no es cierto? Donde somos conscientes de que ahora deberíamos estar atentos a la formación de un nuevo movimiento o incluso de una nueva tendencia. Es importante que entiendan que como casi todo en el trading, un soporte y una resistencia es de naturaleza fractal. ¿Okay? Encontraremos soportes y resistencias en cualquier marco de tiempo, en cualquier gráfico y como tal encontraremos áreas digamos de menor tamaño o áreas micro de soporte y resistencia y también vamos a encontrar áreas muy importantes o áreas macro de soporte y resistencia. La idea detrás de ambos es la misma, ¿ok? No importa si es un área digamos de menor, por llamarla de menor tamaño o de mayor tamaño, excepto básicamente las áreas digamos principales del mercado que pueden ser de resistencia o soporte, donde vamos a referirnos a esto como un área principal, donde hubo un cambio en la tendencia general y no solo en la tendencia temporal del mercado. ¿Se entiende? Debido a que rechazamos, por ejemplo aquí, y observamos la caída general del precio en este ejemplo. La llamamos a esto un área importante de resistencia. Una vez más, sucedió en esta zona donde se produce el cambio de tendencia general del mercado a la baja. Pero obviamente en el movimiento, en el camino del mercado, tuvimos la creación de un área menor de resistencia que llevaron a caídas temporales en el propio mercado. Lo mismo ocurre con las zonas importantes de soporte. Tenemos áreas, digamos, menores de soporte en el camino del propio mercado, pero digamos que solo hay que tener, digamos, un par de áreas importantes de soporte en esta misma imagen en particular. Recuerden que el soporte y la resistencia serán algo que se puede, digamos, escalar hacia una temporalidad menor y hacia una temporalidad mayor. Recuerden la fractalidad, ¿ok? Y es importante entender este grado de importancia de la estructura del propio mercado, ¿ok? Del nivel que estamos viendo para cualquier tipo de gráfico que estamos analizando en nuestro mercado. Bien, para entender todo lo que estuvimos hablando en este video de la marcación de soportes y resistencias en un análisis del mercado, vamos a estar observando esta gráfica en nuestra plataforma Finamark,
con un instrumento como es el SP500 en una temporalidad de 15 minutos. Básicamente vamos a realizar un análisis como si estuviéramos intentando generar un contexto, generar digamos, una perspectiva de lo que puede llegar a realizar el mercado para, digamos, generar ese contexto y aprovechar algún movimiento en una operación en real. Bien, como si estuviésemos operando en real. Primero que nada, quiero que observen que en la parte central de la gráfica se encuentran las opciones de las herramientas de dibujo. Le hacemos clic y se despliegan en esa zona. Esta es la herramienta de línea horizontal. Vamos a darle un color bastante llamativo, como un color amarillo. Marcamos y podemos llegar a observar que el mercado, por ejemplo, crea desde este impulso alcista que vemos una zona de resistencia. El mercado llega hasta acá, empieza a rebotar, digamos a oscilar, y luego rompe con intención. Vamos a observar que se produce un volumen bastante importante en esa zona de ruptura y nos crea una siguiente resistencia. Al rebotar desde esta dirección alcista, al marcar esa nueva resistencia, rebota y se dirige a su anterior resistencia, creándola como un nuevo soporte. Luego, desde ese soporte, rebota nuevamente hacia esa resistencia que creó. Vuelve, digamos, a testear esa zona de soporte, intenta romper, pero reingresa, ¿okay? Provocando lo que se conoce como un falso rompimiento. Reingresa con bastante fuerza a visitar nuevamente esa zona de resistencia. La intenta romper, reingresa, vuelve a visitar esa zona de soporte y luego, si observamos esa vela de intención con un incremento de volumen, se produce el rompimiento y posteriormente se podría tomar una operación en largo, una compra en esa zona de resistencia, aprovechando el rompimiento de esa zona importante y, digamos, acompañando el movimiento de decisión del mercado, ¿ok? Por ejemplo, también podemos analizar otras zonas importantes del mercado. Para ello vamos a comprimir, digamos que, a ver, vamos a dirigirnos hacia atrás. Para generar un análisis también apropiado. Por ejemplo, acá teníamos una zona bastante importante donde el precio tiene una indecisión considerada, tanto de compradores como de vendedores. En un momento convirtió esta zona de soporte, la rompe, reingresa, la confirma como una resistencia, rompe esa resistencia y la vuelve a confirmar como soporte. Y si ven, cuando el mercado se desequilibra en ese impulso completamente bajista, ya seguramente porque los compradores obtuvieron sus ganancias en esos rangos de precio, el mercado se desploma, apareciendo seguramente vendedores. Al romper esa línea de soporte también es una muy buena oportunidad para aquellos que esperan esa ruptura de soporte. Y si ven, el mercado empieza a oscilar o a respetar esa zona anterior que crea en estos días anteriores a un soporte importante del propio mercado, ¿ok? Bien, eso fue básicamente un análisis de creación de soportes y resistencias. Espero que les haya gustado. Espero esta forma de marcar soportes y resistencias, porque considero que es muy importante en nuestro análisis diario para generar digamos, un análisis y un contexto apropiado para la toma de decisiones en nuestras operaciones. Las zonas de soporte y de resistencia son algo que podríamos estar dibujando en diferentes días del mercado, pero obviamente este video tiene que terminar en algún momento y así ustedes pueden comenzar a practicar el marcaje de estas zonas importantes en el mercado. Hasta la próxima, traders. Por favor, hagan clic en el botón me gusta y no se olviden de suscribirse al canal para que pueda seguir publicando más contenido para ustedes.
Si quieren otro video en donde analicemos estas zonas importantes de soporte y resistencia, me lo dejan escrito en los comentarios y con gusto organizamos una sesión de marcajes de zonas en el mercado real. Hasta la próxima y que tengan mucho éxito en las pruebas de fondeos Dare to Trade. Chau chau.